Vamos a hablar hoy del banquete de Samarcanda. Es un banquete legendario del que participó Alejandro Magno. Así que vamos a aquel otoño. Acá dice del 326, yo discreparé luego con la fecha. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua, está bien el 326, está bien, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Dice, vamos a descansar un poco de la guerra. Cuentan que armó una gran cacería durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, dice, como si se pudiera llamar diversión a enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Hiracania que era de primera calidad. El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica. Parecido también a un simposio, que era una especie de discusión académica con vino y sin mujeres. Salvo una clase de mujeres que eran las etairas, ¿no? Las prostitutas podían estar allí. Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. Haber salvado la vida de alguien es un detalle argumental delicioso, fortísimo y delicioso. Cuando hay, atención, los aspirantes a autores teatrales, meter un tipo que le salvó la vida a otro ahorra muchísimo. Ahorra palabras. Aparece fulano que le salvó la vida, ya sabes que hay una deuda pendiente. Que esa deuda es eterna. Que esa deuda es eterna y peor, que esa deuda casi seguro que se paga antes que termine la obra. Que es lo que sabemos ahora. Ya vamos a ver cómo se la van a pagar. O sea, estaba Cleito, ¿no? La amistad entre Cleito y Alejandro era muy antigua. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro, como tantas otras hermanas. El banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, o que ignoramos nosotros al menos, Alejandro consagró el festín a Castor y Pólux, los Dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso, que era el capo de la celebración. Que era el día que se festejaba. Exactamente. O sea, se equivocó de ventanilla. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida y dijo, bueno, vamos que ya empezó. Interrumpió la ceremonia y marchó al banquete, y las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar lo siguieron. ¿Vio cómo son las ovejas? Son seguidoras. Son seguidoras. Y claro, apareció en el banquete al trote con dos ovejas atrás. Alejandro consideró que esa escolta era de mal agüero. Imagínate, yo también hubiera considerado lo mismo. Usted arma un banquete en su casa, viene un amigo con dos ovejas atrás, dice, momento, qué noche. ¿Qué noche me espera? Qué noche te Todo mal. ¿O no? Entonces, el banquete empezó con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebían vino puro y eso estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba vino muy rebajado. El vino griego, lo hemos contado muchas veces, era muy fuerte, hacía un efecto... Producía locura, muy decía poderoso. Locura, claro. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad de Samarcanda en otros tiempos. Una canción los comandantes borón bombón de Samarcanda borón bombón, etcétera. Era una broma, pero de mal gusto, como todos habrán advertido, porque en realidad los comandantes que no habían liberar Samarcanda
había muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron, hubo un debate, unos estaban a favor de los antiguos generales, como por ejemplo el propio Filipo, el papá de Alejandro, Filipo otros, II. los más jóvenes, hacían causa común con Alejandro, que era el prototipo de la juventud exitosa. Muy bien, ahí empezaron, y Cleito, que estaba tremendamente borracho, se burló de Alejandro y de sus pretensiones de ser el hijo de Amón, un dios del Egipto. Sí, señor. Dice, andá, dice, ¿qué te crees que sos? El hijo de Amón. Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de estas manzanas que habían llegado y le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron. Bueno, hubo un forcejeo, toda una cosa bien de borrachos. Sí. Un tal Ptolomeo llevó a Cleito fuera del bailongo, un corneta hizo sonar la alarma. Y varios lo sacaron a la calle. Cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, ¿no? Pero volvió, vio cómo son los borrachos. Seguidores, como si. Volvió y dice, ¿qué te Como una crees? ¿Qué oveja. sé yo? Y lo enfrentó a Alejandro con más insultos. Y Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, se lanzó sobre Cleito y esta vez sí lo atravesó con su espada y Y a la lona. Sí. chao, Cleito cayó muerto. Saludos. Bueno, el propio Alejandro se juzgó a sí mismo severamente, como hacen los técnicos de los equipos de fútbol. Alejandro había matado no solo a un amigo, sino a un invitado, que era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Sí, señor. No en esta, donde en general te invitan para liquidar. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara, que dice, con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito, lo cual es extraño si se tiene cuenta que había ingresado una espada Sí, en claro. el cuerpo de Cleito. Se había hecho Calcule lo que finita. no sería aquel banquete tan desordenado. Estaba tan borracho que no sabía que Le clavan una espada y le desclavan una lanza. En general a uno le sacan lo mismo que le ponen. No crea. No crea. Todo se transforma. Bueno, por 3 días Alejandro no probó bebida ni bocado, se temía por su salud, por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Incluso mientras dormía, impedían que se suicidara. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de aquel estado. Alarmados por el estado de su rey, los soldados macedonios convocaron a una asamblea y allí condenaron a Cleito por traidor. Bien hecho, claro. Y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Así, dice, quédese tranquilo, maestro, que usted liquidó un traidor. Claro, un acto de Muy justicia. bien, pero Alejandro no se perdonaba. Otros condenaron al vino. Le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida. Pero Alejandro tampoco encontró en esa excusa la tranquilidad. En fin, siguió lamentándose, no comiendo, decidido a perder la vida e incluso el imperio para pagar su crimen. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó, así como se le habla a los borrachos, ¿no? Sí, mirá. Que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón las olas y los terremotos, Afrodita pasiones trágicas, la más peligrosa. Y el arma de Dioniso era la locura. Aristrando dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofensa, Alejandro había tenido su castigo, que era la locura, bla, 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 chao, bueno, dice, ya está, dijo, me consolé. Sí. Y yo creo que aceptó las palabras de Aristandro, porque uno siempre termina aceptando Sí, cuando las uno palabras culpa. que lo absuelven, pero también porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que un instrumento de los dioses. La culpa no era tan grande en un crimen como en una desmesura, Una hibris. una hibris. Rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que era ajena.
Había sido insuflada por un dios enojado, se consoló, le dio un premio al sabio Aristrando, comenzó a recuperarse poco a poco y así vivió un par de años más creyendo que el crimen había sido una orden divina. Finalmente, el crimen se pagó. En otro banquete y en otra orgía realizada en Babilonia, en medio del qué sé yo, venga para acá, ¿veo cómo son las orgías en Babilonia? Y uno llega, brinda. ¿de quién es esto? Claro. Qué sé yo, y en medio de esto Alejandro tuvo una especie de patatús y se murió. Quizá esa fue la venganza de Cleito. No. Quizá el pago que se cumplió es el pago que suelen recibir aquellos que te salvan la vida. Muy probablemente, ¿no? Generalmente pagan ese gesto con la suya. Con la propia, claro. Yo recordaba otro banquete que también corrobora esto, que es una buena instrucción para un tipo que escribe obras de teatro, guiones de películas. Un banquete es un indicio artístico. No es que en todos los banquetes ocurra algo, pero en los banquetes que el arte toma, siempre algo malo va a suceder. Hay un banquete en una película y uno ya sabe, chao. Sí, acá. Acá masijan a uno. Allá en el siglo V, a finales del Imperio Romano, justamente Odoacro, el jefe de los érulos, ahí con los tribus góticas. No creo que pueda continuar. No se ponga así, por favor. Que cuente alguna algo. media cosa, 30 segundos. Estábamos nosotros los bárbaros, que seríamos mal llamados bárbaros, ¿no? Los visigodos, estaba un rey Alarico, otro rey Odoacro, y entre ellos surgían disputas todo el tiempo. Ahí estaba, por ejemplo, el rey de los visigodos, Teodorico, y el rey de los érulos, que se llamaba Odoacro, y que era el que había derrotado al último de los emperadores romanos, Nada menos. Augustulo. Se llamaba Augustulo quiere decir Augustito. Y Augusto fue el primer emperador romano. Y a este le decían Augustito, como diciendo que era una cosa despectiva, ¿no? Emperador bonsai. Muy bien. Odoacro, después de derrotar al último romano, entra en conflicto con Teodorico, el rey de los visigodos. Bueno, señora, qué sé yo, Teodorico propone una paz y le dice, para sellar esta paz te invito a un banquete, o mejor dicho, Odoacro, rey de los érulos. Dice, para que nuestra amistad quede sellada, vamos a sentarnos en esta enorme mesa, los centenares de soldados que pertenecen a una y otra hueste. Pero nos sentaremos alternadamente. Uno tuyo, uno mío. Uno tuyo, uno mío. Un ostrogodo, un érulo. Y así. Pum, pum, pum. Todo muy fenómeno, salud, qué sé yo, bla, bla, bla. Brindo por no sé qué, fenómeno. Y a una señal, en un determinado momento que ya estaba calculado por Teodorico, todos los visigodos mataron al tipo que tenían a la derecha. ¡Frum! Y, como en un gigantesco dominó, cayeron todos. Otra vez. Menos uno que ya tenían calculado para perdonar, que era un jovencito al que se le perdonó la vida para que después pudiera contar. Porque siempre se hace. Es el que ha informado esto que estamos diciendo. Ese banquete es el sumum de la traición. Sí, es Porque tremendo. traiciona la hospitalidad, traiciona el pacto de paz. Claro, la con palabra tinta empeñada, fresca. sí. Y finalmente inventa hasta una forma... De fraternidad, ¿no? Claro, ¿cómo decirlo? Como una coreografía. Y es de una especial crueldad. Esa vuelta siniestra que da la muerte alrededor de la mesa. Algunos dicen que todo esto que hemos contado, me refiero al banquete de Ravenna, ese banquete, ¿no? Es una mentira. Es posible. Y yo creo que los crímenes nunca salen tan ordenados. Nunca son tan prolijos. O sea, claro. si lo hubiera organizado yo, al Caíamos- cuarto tipo ya nos estamos matando entre nosotros.
Te dije que tú te sentaras ahí. ¿Cómo? Lado. ¡Con la derecha! Ay, con la... ¿Cuál es la derecha, ¿De dónde Alejandro? dijiste que no? Que era para el otro lado. Pero estaba pensando, Alejandro, mientras lo escuchaba hablar, que unos 300 años después de aquel episodio de Alejandro, hay una especie de banquete canónico para Occidente, aquel en que un señor junta a 12 tipos más, se van a una montaña y tienen una cena que para él, sobre todo, será la última. Y ahí no hace falta estar intercalados. Dice mi padre que un solo traidor, decía un cantante de esa época, basta un solo traidor para generar la gran tragedia, la gran masacre en la persona del Cristo, en la persona de un hombre. Digo que frente a eso, después, ha quedado como una marca de esta historia. Pensaba en Enrique VIII, pensaba en el rey Duncan de Escocia, pensaba mucho más cerca en la mafia, o en esas internas de los nazis, por ejemplo, donde se matan unos a otros en medio de un gran banquete en Múnich, en la cervecería. Estaba leyendo a un tipo llamado Norbert Elias, que habla del proceso de la civilización. Él dice que esto consiste en el arte de separar, que la gente se vuelve más civilizada cuando separa la violencia de la comida y del sexo. De sexo mejor no vamos a hablar por razones obvias, pero que esto cambie la psiquis de la gente. Es lo que Norbert Elias llama la psicogénesis. Y esto hace que quede, por un lado, el disfrute del cuerpo, aquello que alimenta el cuerpo, y por otro lado, el disfrute del poder. Y dirá Norbert Elias, ahí es donde nace la política. Ahora, nosotros, los occidentales, sabemos, gracias a un tipo llamado Niccolò Maquiavelo, que el arte de la política no consiste en otra cosa que en conservar el poder. Y entonces, digamos que a esos efectos basta cualquier cosa, no hay transgresión, porque todo conduce siempre a eso. Entonces se inventó esta cosa de que concentrar cada vez más poder en menos gente. Y entonces la gente empezó a tener modales más educados en la mesa, empezó a generar reglas en las cuales no se podía comer con la mano, hasta que de pronto alguien recordaba esta regla del poder e interfería con esto. Y lo más sagrado, que era la reunión por la comida, para celebrar justamente, si no algún dios, algún futuro venturoso, alimentándose, se convertía en una masacre. Ya nos han enseñado Hobbes que el hombre es lobo del hombre porque termina devorándoselo. Y esto es la metáfora más clara de eso. Por eso de ahí es que hemos obtenido un consejo, y es que cuando uno come, tiene que estar siempre seguro de que o hay alguien para seducir o hay alguien en quien confiar, y que no siempre sea la misma persona. De modo que cuando uno llegue esa noche a una mesa y la ve bien servida, si hay alguien desconocido, si hay alguien que no es confiable, no se deje tentar, porque quizás lo que acecha es la muerte frente a esa cosa que va a añorar toda la vida, ese delicioso pucherito de gallina. Y pucherito de gallina es un tango que se refiere, en primer lugar, al banquete de Samarcanda, Sí, señor. en segundo lugar, al banquete de Babilonia, y en tercero, al de Ravenna. Con viejo La Carlos letra Carlos. ha sido alterada completamente para que estas circunstancias permanezcan ocultas. Lo escucharemos ahora por don Edmundo Rivero. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos, allí quise quemar mi juventud, allí aprendí lo que es ser un calavera, me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mistonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos, cabaret, me dejó un amor en cada esquina, uno se inspira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el convoy. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Ale, donde llegaban chicas mal de casas bien, con esas otras chicas bien de casas mal. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó,
era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos, cabaret, metejón, un amor en cada esquina, uno se mira en la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate, o el raje para el convoy.